tener políticas que incentiven de forma decisiva y en el ámbito de la educación, pero desde pequeños, para que las niñas de verdad sientan que tienen la oportunidad de estudiar lo que quieran. Hay que asumir y reconocer que las mujeres sostenemos la vida. Cuando tú le das la oportunidad a una persona, a una mujer, a un muchacho, a un joven, esa persona sale adelante. Hola a todas y a todos, bienvenidas y bienvenidos a este episodio de Mujeres que Regulan, una nueva forma de ocupar el espacio digital. Soy Cintia Ortellado y estoy muy emocionada de ser su anfitriona en este podcast que nace a iniciativa del Grupo de Trabajo de Paridad de la Información de Regulatel, con un objetivo claro, cuál es abrir una conversación profunda y necesaria sobre el rol de las mujeres como expertas en la regulación de las telecomunicaciones. Más allá de los tecnicismos, este es un espacio para compartir logros, desafíos y por sobre todo para celebrar a mujeres que con su conocimiento y liderazgo están redefiniendo las reglas del juego. A través de sus historias queremos inspirar y mostrar cómo se está construyendo un entorno digital más justo y más equitativo para todos. Para empezar, es importante entender por qué este podcast es tan importante. La revolución digital nos ha dado herramientas increíbles, pero también ha expuesto desigualdades que ya existían. En un sector tan técnico y tan determinante como es la regulación de las telecomunicaciones, la voz de las mujeres es vital para construir un espacio digital. Por eso, hablar de paridad y de regulación no es una moda, sino es una necesidad urgente. Para inaugurar este espacio, tenemos varias invitadas de lujo. Nos acompañan hoy para compartir sus experiencias y reflexionar sobre los desafíos y oportunidades en la regulación digital. Primero, quiero darle la bienvenida a Ángeles Correa. Ella es secretaria ejecutiva de la Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones Contelca. ¿Qué tal, Ángeles? Bienvenida. Gracias por estar aquí. También quiero darle la bienvenida a Geraldine González. Ella es asesora experta en regulación de las telecomunicaciones en Consistence. Gracias, Geraldine, por aceptar la invitación. Un gusto conocerte y recibirnos aquí en tu país. Muchas gracias, Cintia. Liliana Barriga Cueto, jefa de la División de Política Regulatoria y Estudios en la Subsecretaría de Telecomunicaciones de Subtel. Hola, Liliana, también es un placer conocerte. También le tenemos a Mariana López Lima. Ella es una amiga de la CITEL. Ella es coordinadora de incidencia política rizomática. Hola, Mariana, gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias. Y a la queridísima Amparo Arango. Ella es directora de Relaciones Internacionales del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel. Una persona muy afectuosa a mi persona. Y también ella es mi mentora en las mentorías que estaba impulsando el CCP1. Imagínate el privilegio que tengo de que seas tan maestra. Gracias, Cintia. Feliz de estar aquí con todas ustedes. Vamos a iniciar este podcast, este primer episodio. Me gustaría hacerle una pregunta a todas. ¿Qué las impulsó para trabajar en un campo tan especializado como la regulación de las telecomunicaciones? Y si hubo algún momento clave en la carrera de ustedes que las trajo hacia este ámbito. Bueno, quizá voy a abrir el panel el día de hoy. Muchas gracias, Cintia. Gracias a Regulatel por brindar este espacio. Y quiero mencionarles que esta carrera, que sigue todavía en construcción, pero bueno, inició en mi persona cuando era estudiante a la par de la carrera universitaria. La vida y el destino me llevó hacia el ámbito de las telecomunicaciones. Yo empecé en el tema de política pública en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México y trabajé ahí por 14 años en muy constante crecimiento. Pasé por muchos puestos, muchos paradigmas y demás, pero la vida me llevó también por participar en el ámbito internacional, en
foros como la CITEL, como los de Naciones Unidas de la UIT, a aprender también del contexto de regulación, y fue lo que me enfocó precisamente a aplicar a esta vacante como secretaria adjunta en su momento en Comtelca. Y bueno, pues esto me ha ido desarrollando, ¿no?, más hacia ese ámbito. Es un sector muy dinámico, lo amo con todo mi corazón porque afecta a todos bueno, no afecta, más bien incide como tal en todos los sectores, es muy transversal. Aquí uno nunca se aburre, siempre está aprendiendo, siempre está generando este constante cambio. Y bueno, pues no quiero monopolizar el micrófono, pero creo que a grandes rasgos es mi experiencia. Yo soy de una comunidad llamada Mascota, que está al norte de México. Es un municipio con menos de 8,000 habitantes. Y además de eso, mi abuela paterna vive en un rancho, en donde habitan aproximadamente 5 personas, ¿no? Casi siempre es así. Y pues ella apenas es reciente que tiene conexión a internet, pero pues sí, por muchos años era un tema de cómo comunicarse con ella, ¿no? Sobre todo el tema de emergencias médicas es muy sensible en ese lugar. Tengo familiares que han perdido la vida por no alcanzar a trasladarse a tiempo, por ejemplo, ¿no? Entonces escuchas estas iniciativas, por ejemplo, de telemedicina, y tienen todo el sentido del mundo, ¿no? Pero no fue precisamente por eso por lo que entré acá. Un poco es lo que me mueve personalmente, pero yo, además de estudiar Derecho, estudié Comunicación y Producción de Medios. Ahora que veo toda esta producción me recuerda a mis años universitarios. Pero me empecé en cine, yo quería hacer cine, hice algunas producciones, tuve un colectivo de cine y de hecho sin querer terminé en temas de regulación de cine, en donde yo estudié, pero no era el objetivo, ¿no? No sé cómo acabé ahí, pero trabajé un rato en eso y ahí fue que conocí a mi primer jefe en un festival de cine y terminé aquí, no sé cómo. Fue así una sucesión de eventos y pues mucho ha sido la confianza de mi mentor, que es Eric Huerta, que acá es un grande y pues él me ha pues coachado para llegar aquí. Y sí, no sé exactamente cómo llegué aquí, pero esa fue la sucesión de eventos. Qué interesante, Mariana. Liliana, y como jefa de la División de Política Regulatoria en CITEL, ¿cuál ha sido tu mayor desafío que has enfrentado al formular políticas públicas en un entorno que cambia tan rápido como lo es el digital? Mira, como jefa de división llevo poquito rato, llevo unos meses nada más, entonces la verdad es que se me han venido una avalancha de nuevas tareas y ese multitask que tiene la mujer creo que me ha venido muy bien para este rol. En el sentido, no sé, pues estamos con el tema de la organización de la CITEL, ¿cierto? De la CCP1, mientras además tenemos que ver todos los temas regulatorios, las normativas técnicas, decretos, qué sé yo, y tenemos también un ámbito de política pública que son los estudios para el cierre de la brecha digital. Entonces uno lo coloca en un Excel y son, no sé, 30 tareas en un muy corto tiempo, y creo que esa forma que tenemos las mujeres de hacer nuestro trabajo es la que permite que uno salga adelante y que pueda hacerlo todo al mismo tiempo. Así que muy contenta con este desafío. Genial, qué interesante también lo que estabas mencionando. Y Geraldine, ¿puedes expresar en el ámbito privado cómo es tu día a día respecto a lo que es, a los retos con que enfrentas para reducir la brecha digital? Bueno, la verdad es que no sé si soy un ejemplo del mundo privado, porque yo he trabajado toda mi vida en el servicio público. Trabajé 10 años en la Subsecretaría de Telecomunicaciones con Liliana, trabajé en la Superintendencia de Servicios Sanitarios en Agua, trabajé en el Ministerio de Educación. Llevo como 5 años siendo consultora independiente y siempre trato de trabajar en consultorías para el servicio público y siempre tratando de mirar que el enfoque de la consultoría sea un aporte al bienestar de las personas. Así que no soy tan buen ejemplo del mundo privado duro, pero siempre estoy tratando de
de estar cerca del servicio público, porque es lo que aprendí. Tratando de seguir la línea de Ángeles y Mariana contando su trayectoria, yo entré por azar al mundo de las telecomunicaciones, pero cuando entré al servicio público algo sentí, vi que aportar a la comunidad, a las personas, me llenaba de una forma que nunca había pensado, y eso yo se lo agradezco a la vida y me quedé con eso, de estar permanentemente, para mí un objetivo poder trabajar en proyectos que puedan darle bienestar a la comunidad, y me siento también una favorecida por poder hacerlo, porque yo sé que hay mucha gente que querría aportar y a veces no se dan los espacios, y yo pude y encontré una forma a través de la regulación de telecomunicaciones. Ahora estoy participando en un proyecto, como decía Liliana, la Subtel tiene un proyecto de cierre de brecha digital en Chile muy importante, financiado por la CAF, en el cual es un proyecto muy completo, y nosotros en un consorcio con una consultora extranjera, Blue Note, mi consultora, hicimos un consorcio y ganamos esa licitación, y estamos participando en ese proyecto, que es un proyecto precioso, en el cual tiene una parte inicial que es de diagnóstico de la brecha, donde también se hacen análisis sobre las mujeres, la conectividad, el uso, la accesibilidad, y además termina es un proyecto ambicioso, en un plan marco para el país sobre políticas públicas. Entonces yo estoy súper contenta de poder participar en eso, y como te digo, es algo que me llena. Yo siempre le digo a todo el mundo que el servicio público es sacrificado, pero tiene lo suyo. ¿Han implementado políticas regulatorias con enfoque de género? En Chile yo creo que estamos al debe con eso, porque en general las políticas públicas han sido orientadas a los lugares más alejados, a la ruralidad, más bien a ir donde están los desconectados, ¿no es cierto? Pero todavía no hay una política clara y directa hacia con enfoque de género, y yo creo que, pero eso yo creo que va a estar en este plan de este estudio que está trabajando este año la Subtel, porque obviamente en el diagnóstico preliminar, por ejemplo, ya vemos que en los lugares alejados tenemos hogares con jefas de familia que ganan menos, y por ende el gasto que tienen que hacer para la conectividad es mayor en esos hogares. Entonces ya empiezan a aparecer resultados donde el enfoque de género permitiría tener programas o políticas asociadas al mundo de las mujeres, en el fondo. Amparo, desde tu experiencia, ¿cómo crees que influye el liderazgo femenino en la incorporación de la perspectiva de género en las decisiones regulatorias? Bueno, yo creo que es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de un enfoque de género en políticas públicas, en medidas regulatorias, inclusive en temas hasta de espectro, que la gente podría decir, bueno, eso es muy técnico, pero a lo mejor este enfoque de género que nos ayuda a identificar, a visibilizar, que como decían ya de alguna manera todas, todo esto va a impactar la vida de las personas, la calidad de las personas. Y esa calidad y ese mejor vivir de las personas en estas comunidades, en las ciudades, en los municipios, las políticas están incidiendo, impactando hombres, mujeres, y por diferentes cortes, si son jefas de hogar, si son personas adultas, si son niños, si son niñas. Entonces, el enfoque de género son como unos lentes que te ayudan a precisar y a ser más efectivo en el impacto de tu política, de tu regulación. Mi mentora de toda la vida, que fue la fundadora de la primera organización de mujeres, una organización de investigación sobre mujeres, en aquel entonces estaba todo promover el trabajo económico de las mujeres para tener mayor autonomía. Y en aquel entonces los proyectos eran tener una granja de chivos, tener una granja de ovejas. Entonces decía, cuando empezó todo este nuevo paradigma de la sociedad de la información, Magali decía, yo prefiero promover empresas de emprendimientos digitales con mujeres que ponerlas a correr detrás de unos chivos que no les va a dar ningún peso. Entonces, bueno, la idea de esto es que podemos ser más asertivos. Cómo nosotros primero incorporar más mujeres en proyectos que las beneficien. Incorporar también esa visión
esa socialización, esa perspectiva diferente que tenemos las mujeres sobre el mundo. Liliana decía algo muy importante, el multitask que tenemos las mujeres me ha ayudado a ser muy efectiva en mi labor de regulación. ¿Por qué? Porque podemos atender una agenda muy amplia, pero también el diseño de la tecnología, el diseño de las soluciones tecnológicas tiene que partir de las necesidades que tienen las mujeres, que tienen los hombres. A veces son necesidades específicas, a veces son compartidas. Entonces, esto ayuda a ser más asertivo y realmente a no dejar a nadie atrás, que es un lema muy interesante, muy bonito, pero ese no dejar a nadie atrás tiene que tener compromisos, conocimiento de las necesidades, de las realidades, de los intereses de hombres, de mujeres en nuestro desarrollo, ¿no? Y en esa visión, por ejemplo, todo el diseño ahora de las tecnologías emergentes, de la inteligencia artificial, ya sabemos que brinda enormes oportunidades, pero que también hay problemas con los sesgos, hay problemas con los estereotipos. Entonces, el enfoque de género ayuda a visibilizar estas barreras, estas situaciones que pueden ser negativas, los temas de violencia, como también las mujeres pueden ser emprendedoras comunitarias con redes comunitarias, como lo está haciendo Rizomática. O sea que un poco resumo así esto. Sí, es muy interesante lo que estás diciendo y de ahí la importancia en establecer en la región nuevos marcos regulatorios también, que tiendan a esa transformación digital tan anhelada y quizá más inclusiva para mujeres, para poblaciones indígenas, en lugares así, en zonas protegidas o alejadas. Liliana, me gustaría saber si en el ente regulatorio, en la Subtel, ¿existen políticas públicas aplicadas con perspectiva de género? Mira, actualmente estamos trabajando en un reglamento de subsidio a la demanda, donde dentro de los criterios de focalización que tenemos para la entrega del subsidio está, por ejemplo, el ser jefa de hogar, con 2 o 3 hijos en edad escolar. Entonces eso ya te va dando una diferenciación respecto a lo que es elegir un hogar donde es un jefe de hogar, respecto a donde es la mujer la que se lleva toda la carga del día a día. Entonces esa es una primera política que yo creo que va a ser bien innovadora en nuestro caso. Y además estamos trabajando en todo lo que es redes comunitarias, también en un reglamento de redes comunitarias, y ahí también queremos poner el foco en las mujeres. O sea, buscar no solamente la comunidad indígena ni la comunidad rural, sino que también, si además de ser rural, haya un mayor número de jefas de hogar. Entonces, hacia eso estamos migrando actualmente como Subtel. Y además lo que mencionaba Geraldine, el tema de los estudios que estamos haciendo con financiamiento CAP, nos van a permitir tener esa perspectiva de género y visualizar de manera real cuáles son las brechas que existen entre hombres y mujeres en materia digital. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Bueno, es que justo hablando de regulaciones, en México recientemente la Comisión Federal de Electricidad también empezó a proveer servicios de telecomunicaciones, ¿no? Y esa es como representa una oportunidad, ¿no? Y pues más allá, digamos, de las políticas que tiene el gobierno de conectar la última milla, ¿no? Justo las telecomunicaciones sirven para romper círculos de pobreza, ¿no? Y la integración activa en la cadena de valor de las comunidades pues trae más beneficios, ¿no? Más allá de la conectividad por la conectividad. Mi duda ahí sería, ¿no? Escuchándolas, ahora hay que desarrollar el modelo regulatorio y el modelo de negocio para acceso a fibra óptica en las comunidades. La CFE construyó unos hoteles de fibra óptica cerca de comunidades alejadas y nuestra propuesta un poco fue, pues sí, como pedirle regalos a Santa Claus. Era que la CFE diera acceso a las comunidades, a los hoteles de fibra, para que se proveyera ese servicio. Y nosotros, ay, sí, como un sueño loco, ¿no? Pero nos dijeron, órale, pues. Y ahora estamos así, pues, bueno, yo estoy en pánico, porque pues hay que diseñar todo ese modelo. Y pues sí, es una responsabilidad grande, pero me encanta esta perspectiva, ¿no? Como de jefas de hogar, entonces veo muchas cosas, ¿no?
como en el desarrollar este modelo regulatorio y de negocio de la fibra en México, ¿ustedes si han tenido alguna experiencia, ¿no?, similar como de estas intersecciones público-privadas, ¿no?, que serían las redes comunitarias en este caso? Y pues, ¿cómo podríamos empezar a abordar, pues sí, este mar de retos que va a implicar todo el tema regulatorio en ese sentido? Yo creo que lo primero en cuanto a redes comunitarias es que uno tiene que tener claridad de que a dónde va a ir. Yo voy a ir al lugar donde el privado no quiere ir. Entonces eso ya te da como el primer eslabón de que esto puede llegar a funcionar. Porque no vas a tener al privado ahí tratando de ¿cómo se llama?, de matar tu negocio. Entonces eso. Lo otro es tener una regulación mucho más flexible. Es interesante, o sea, si es que queremos que estos modelos prosperen, es necesario que la regulación que tú le pides a esa comunidad no sea la misma regulación que tú le pides a un operador de características importantes. Lo otro es generar sinergias. O sea, en el fondo, uno de los grandes problemas que tienen estas comunidades es llegar al backhaul, llegar al punto donde se pueden conectar al operador mayorista, que es el que tiene la red. Entonces ahí uno como Estado lo que puede hacer es tratar de generar esos negocios, tratar de generar esas alianzas público-privadas. También hay países que utilizan los municipios como un ente que puede ser facilitador. Entonces yo creo que mecanismos hay. El tema es tener muy claro a dónde estás yendo. ¿A dónde estás yendo? ¿A qué población estás yendo? Para ver, porque fibra no podemos conectar con fibra a todo el mundo. Lo más probable es que esa comunidad la tengas que conectar con una tecnología inalámbrica, que sea lo costo-beneficio más adecuado. Entonces, primero tienes que tener claro cuál es tu demanda y teniendo eso claro, saber qué tecnología vas a usar, qué operador puedes utilizar que te ayude a conectarte a esa tecnología y así. Eso creo que son como... Sobre el punto, perdón. También creo yo que es importante que los entes reguladores manejen la información desagregada también por sexo. Porque es importante tener estadísticas para poder aplicar esos proyectos, ¿no? Así, y acá, Geraldine, como consultora, ¿me podrías decir con mayor precisión eso? Bueno, yo creo que en general los organismos internacionales han relevado en el último tiempo mucho el tema de la data, no solo de género, sino que los países no tienen data sobre lo que ocurre. A veces uno se impacta, incluso nuestro propio país, Chile, hace pocos años, o sea, hace 10 años que tenemos todas las antenas de telecomunicaciones en el regulador, porque hubo un tiempo que no estaban las antenas. O sea, alguien preguntaba, ¿dónde están? No sabemos. Ahora hubo un proyecto el año pasado, que este año está terminando, que es el Registro Nacional de Conectividad, que lo lideró Liliana, y ese proyecto va a permitir que la Subtel tenga toda la información de infraestructura del país, cosa que no había, un lugar donde puedes ver la fibra óptica que está por todos lados en el país. Y eso te digo que a nivel más básico tienes que saber... tienes que hacer la apertura de análisis de la demanda por edades, por sexo, pero los reguladores tienen que manejar los datos porque no se pueden hacer políticas públicas serias si no tienen los datos. A veces, o sea, está lleno, hasta Estados Unidos ha tenido problemas donde ha implementado políticas, países que son desarrollados con mucho dinero, que han implementado políticas con los datos no adecuados y han cometido errores porque... Bueno, Liliana hablaba mucho hay temas de subsidio ahora que no sé, Chile va a poder dar subsidio a otros países que siempre han podido. Tú tienes que saber a dónde vas a ir con ese dinero, porque acá también tenemos un escrutinio público muy fuerte. Si tú vas y le llevas plata a una familia que no lo necesitaba, sale en las redes sociales y te matan ese proyecto. O sea, entonces hay que tener mucho cuidado con los recursos públicos y para eso necesitas data y data que te dé tranquilidad de cómo operar. Y a nivel de todo, infraestructura, acceso, uso, yo creo que eso es muy relevante y a veces se nos olvida en la región porque de verdad que en los últimos 10 años yo me he dado cuenta que hemos ido mejorando, pero todavía nos falta. De hecho, cuando se hacen indicadores internacionales, tú ves que se hacen indicadores súper simples para que todos los países se puedan comparar, porque no todos los países tienen toda la información que deberían tener. Entonces, yo creo que hay una lucha que tenemos que dar todos los países de la región para tener los datos, ¿no? Porque antes como que parecía que esto era como tecnocracia o era algo malo, que es como, ¿por qué están hablando de los datos? Pero en realidad para tomar políticas públicas serias, ser responsable con los recursos fiscales, tienes que tener los datos y después defender tus proyectos.
Entonces yo creo que es muy relevante. No, yo le pondría el tercer sector a esta conversación y gracias Mariana por hacer esa pregunta. No creo que sea una recomendación a México porque creo que México es un ejemplo, pero yo creo que los reguladores, nosotros los reguladores, los ministerios que estamos llevando estos proyectos de cierre de brecha digital, tenemos el apoyos del sector privado hasta donde podamos, pero hay un sector que es importantísimo. En esas comunidades tenemos que trabajar con las ONGs y con las organizaciones de la sociedad civil que están en esas comunidades. Porque yo siempre se lo he dicho a mis compañeros en Indotec, nosotros sabemos de regulación y sabemos de tecnología, pero no sabemos de desarrollo comunitario. Entonces, no podemos llevar la conectividad por la conectividad, tú mismo lo decías, esa conectividad tiene que estar inserta, tiene que formar parte de un plan del desarrollo de esa comunidad, donde se tenga dentro del plan la mejora de los servicios de salud, de educación, la mejora de la vivienda, la parte agrícola, la parte económica, si esa comunidad tiene experiencia en la parte artesanal, en las propias organizaciones de base. Y a veces nosotros tenemos pocos antropólogos, antropólogas, pocos sociólogos, sociólogas, tenemos una cantidad de ingenieros, pero tenemos una visión a veces como muy tecnológica y resulta que tenemos que tener más esa visión social. Vamos a llegar a la comunidad para descubrir inclusive que a lo mejor tenemos una asociación de mujeres de amas de casa, de mujeres caficultoras también, de agricultores y son muy dinámicas en ciertas cosas. Entonces ese grupo de mujeres o esas cooperativas, no solamente hablando de mujeres, las cooperativas, los grupos de base que existen en la comunidad son los que yo tengo que trabajar, empoderar para que este proyecto de conectividad apoye las otras iniciativas de desarrollo comunitario y realmente buscar ahí mejor esa sostenibilidad y esa apropiación. Sí. Entonces yo creo que esa visión social, yo siempre les he dicho en Indotel aquí, deberíamos tener más antropólogas y sociólogas también, para que nos ayuden a nosotros los ingenieros y las ingenieras a tener la visión social de ese proyecto súper técnico, súper tecnológico, súper complicado, para que realmente rinda ese aporte en la comunidad. Y nosotros no sabemos hacer eso, entonces aliémonos también con una ONG nacional o municipal que nos ayude a tener esa visión del desarrollo comunitario. Qué interesante lo que estás mencionando. Ese tipo de alianzas es una herramienta muy importante para acelerar estos procesos. Y es un poco porque decimos alianza público-privada, pero yo diría alianza público-privada, sociedad civil, ONG, como la queramos llamar. Justo hace un momento, y mencionando esa parte de las alianzas público-privadas, estaba platicando hace un rato con Adriana Labardini de ese punto específico, que mucho se habla de la asociación público-privada, pero no hemos hablado o desarrollado el término de la asociación pública social y la asociación privada social, que tienen un enfoque más, digamos que holístico, centrado específicamente en la persona, en las necesidades que se están generando en las comunidades. Entonces, y aquí también te tranquilizo un poco, no entres en pánico, porque, o sea, no es que vas a inventar el hilo negro de esta situación, es que ya existen actualmente muchas políticas desarrolladas en ese ámbito que te pueden servir de buenas prácticas. De hecho, el documento que nosotros presentamos hace el día de ayer, no es cierto, sí, fue el día de ayer, en el CCP, habla mucho de este tipo de proyectos que se hacen en zonas específicas que han sido, con todo lo que ya mencionaron las colegas, desarrollándose hoy en día, y que también traen mucho el componente de la política pública y la política regulatoria a la par, que te ayudan a hacer como este mapeo. Entonces, y aparte, estamos siempre a la disposición nosotros de poder colaborar en esos ámbitos y compartirlos contigo. Y Ángeles, en Contelca, ¿qué ejemplos de marcos regulatorios exitosos existen para reducir la brecha digital? Bueno, o cítame 2 o 3. Sí, porque realmente se ha desarrollado bastante en la región. No se había dado a conocer,
Pero, por ejemplo, aquí en República Dominicana han hecho políticas establecidas, por ejemplo, con la canasta digital para las jefas de hogar. También se han establecido en El Salvador, en Guatemala, muchas enfocadas precisamente a empoderar a las jefas de familia y a poder, lo que mencionaba hace rato Liliana. O sea, hay muchos puntos específicos de cómo poder brindar estos apoyos, pero también en un acompañamiento de la transformación. Es un acompañamiento en alfabetización digital que siempre tiene que ir acompañada de la política pública y regulatoria para que esto sea exitoso y sobre todo sostenible en el tiempo. Nos hemos dado cuenta de que en muchas ocasiones el tema de poder llevar estas conectividades como tal se quedan ahí, solamente es conectarlos por conectarlos y para las redes sociales y para ver cierto tipo de contenidos que quizá no empoderan como tal a las usuarias. Entonces, en este punto lo interesante es cómo acompañas tú a las personas en general a quienes les estás brindando esta conectividad para llegar hacia la conectividad significativa a través de programas que vayan dirigidos totalmente con esta perspectiva de género total, incluidos en ella, en los cuales le digas, mira, estas son las herramientas que tú tienes y que te pueden servir precisamente para empoderarte, para generar más recursos para tu entorno familiar y social, pero también te pueden ayudar quizá a tener un mayor alcance en cuanto a educación. Bueno, te incentivan a querer seguir aprendiendo. Entonces, todo este tipo de puntos deben de ir considerados. El otro, y que no quiero dejar pasar en este momento también, es se necesitan mapeos específicos de grupos con necesidades especiales. Por ejemplo, en la región de Centroamérica, México, República Dominicana, tenemos una necesidad de dirigir políticas a pequeños grupos, por ejemplo, que ni siquiera la lengua es el español como nosotros lo desarrollamos. Siguen todavía utilizando lenguas indígenas o lenguas nativas. Entonces, ¿cómo hacemos como Estado para llevar que estas políticas también estén dirigidas en ese sentido y tomando en consideración esos aspectos? Entonces creo que va por ahí, y también el involucrar a las personas que están en las comunidades para que se apropien de todo este tipo de políticas. Esto es vital para su desarrollo y su sostenibilidad. Bueno, en esta primera conversación queda claro que la presencia de las mujeres en la regulación digital no es solo una cuestión de equidad, sino también es una visión un poco más amplia, más completa y más humana de cómo queremos que sea nuestro futuro en línea. Y finalmente, para despedirnos, me gustaría preguntarles qué recomendaciones darían a los responsables de la formulación de políticas para abordar la brecha digital en materia de telecomunicaciones. Liliana. Yo creo que el gran desafío que nosotros tenemos como regulador en Chile tiene que ver con la gobernanza digital. Lo conversábamos el lunes, Bruno Ramos daba la recomendación respecto a que muchas veces nos pasa que tenemos distintas organizaciones que hacen lo mismo, que hacen cosas similares. Entonces nos falta tener un mapeo claro de cuál es el rol que va a cumplir cada una de las instituciones públicas y de esa manera poder llegar de mejor forma a las comunidades, porque si no pasa lo que mencionaba Ángeles, que quedan los conectados solamente utilizando el internet para Facebook, para redes sociales en general, y la idea es darle un valor agregado a todo esto. Interesante. Amparo, ¿qué puedes decir al respecto? Bueno, yo diría que coincido con Liliana, esta gobernanza es muy importante porque tenemos que hacer alianzas estratégicas y tenemos que hacer sinergias, o sea, más sinergia. Cada quien tiene una competencia diferente. Y mi recomendación es que realmente este enfoque de género nos lo tomemos en serio, que pasemos de la retórica, que pasemos de la declaración a realmente aplicarlo. Y como tú bien lo dijiste ahora, no es equidad, es igualdad, pero es que el enfoque de género yo creo que nos hace pensar más en la humanidad, en lo social, en el verdadero impacto que tienen que tener todas las políticas para hombres, para mujeres, para los niños, para las personas adultas, para las personas con necesidades especiales. O sea, yo creo que este es un ejercicio que nos lleva a realmente ser más atinados
Y nosotros los organismos, los reguladores, pues tenemos que tomarnos en serio esto, porque al final, ¿qué nosotros queremos? Que nuestra población se beneficie positivamente y que las tecnologías sean para el bien y para todo el mundo. La perspectiva de género aporta esto. Y estudiémosla, no la ideologicemos, es una herramienta conceptual y es una herramienta de desarrollo para hacer las cosas lo mejor posible y cerrar realmente, poder decir algún día, estamos ya aquí, está todo el mundo con las mismas oportunidades. Cuando tú le das la oportunidad a una persona, a una mujer, a un muchacho, a un joven, esa persona sale adelante. Qué importante lo que estás diciendo, porque todas tuvimos alguna primera oportunidad en la vida, ¿verdad? Bueno, obviamente lo que dijo Liliana con Mariana, estoy totalmente de acuerdo. No puedo hablar de institucionalidad porque yo soy como un loro de eso. Estoy todo el rato hablando que tiene que cambiar la institucionalidad en Chile. Pero sí, en el sentido de que tenemos que ver formas integrales de ver las problemáticas del país. Por ejemplo, antes de venir fui a mirar las últimas cifras de educación superior y mujeres. En Chile entran más mujeres el primer año, 53% de la matrícula son mujeres, les va mejor, se titulan más, hacen todo mejor, pero en el mundo STEM nosotros seguimos teniendo el 20% de la matrícula el primer año, el 20% solamente es mujer. O sea, 80% siguen siendo hombres en la ingeniería, en las matemáticas, en las ciencias. Entonces necesitamos también encontrar una forma a través de las políticas públicas de fomentar este mundo, el mundo de la educación, porque ¿cómo vamos a fomentar que las personas entren en inteligencia artificial si sigue viendo estereotipos de la carrera que tú estudiaste, que es algo básico en el fondo? Entonces yo creo que necesitamos también los países tener políticas que incentiven de forma decisiva y en el ámbito de la educación, pero desde pequeños, para que las niñas de verdad sientan que tienen la oportunidad de estudiar lo que quieran y se abran realmente espacios para esto, porque como decía Mariana, a veces hay mucho discurso, pero en la práctica estas cosas no ocurren y seguimos teniendo los mismos números que hace 10 años atrás. ¿Y vos, Mariana? Pues iba a decir algo, pero escuchándolas cambió, ¿no? Un poco mi perspectiva. Creo que hay que asumir y reconocer que las mujeres sostenemos la vida, ¿no? Es decir, que todo el tema de lo social, pues lo cuidamos nosotras, ¿no? Desde lo emocional, el trabajo, todo, ¿no? Y cada vez más, pues nos involucramos en todos los aspectos de lo político, social, pero creo que la importancia de lo que hacemos como mujeres es eso, ¿no? Sostener la vida, y creo que el asumir que como mujeres tenemos doble, triple carga, ¿no? En el hogar, en el trabajo, las barreras que nosotras enfrentamos a la hora de trabajar, pues siempre van a ser superiores, ¿no? Siempre van a ser más. Y creo que el ir trabajando en aligerar esas cargas es importante, ¿no? Pero yo creo que sí partiría de esa sensibilización, ¿no? De todo lo que sostenemos y todo lo que cargamos. Particularmente estando en espacios así, es lo que más cuesta, ¿no? De pronto el desarrollo personal, ¿no? El cómo deberíamos comportarse, ¿no? Como performance mucho, ¿no? Entonces, pues creo que espacios como este son fundamentales para la permanencia de nosotras en estos espacios que son duros, difíciles, y pues sí, muy agradecida la verdad con esta conversación. Bueno, yo creo que han abarcado los aspectos ya más importantes, pero yo voy a sumar uno, y es para los que hacemos política pública y regulatoria, y no solamente en el ámbito de telecomunicaciones, sino a nivel general en los países, quienes somos tomadores de decisiones. Y es que debe de haber voluntad política con conocimiento de causa. Si no existe una voluntad política tomando en consideración el entorno que realmente está sucediendo en nuestros países, no podemos llegar a concluir con brechas, no las podemos cerrar. Mucho se habló en algún momento, y escuchando el comentario pasado de Amparo, que decía, oigan, es que todos tenemos perspectiva de género, pero apliquémosla, por favor.
o sea, existe, pero no lo hagamos porque tenemos que hacer el check de cumplir el requisito. Expliquémoslo con conocimiento de causa, ¿para qué fin tiene esto? Y entonces también ahí nos vamos a dar cuenta de que existen mucha disparidad en todos los ámbitos en general del desarrollo económico de las personas. Entonces, ¿qué pasa también? Y es que voy a retomar un poco lo del desarrollo del ámbito de las mujeres o en el ámbito STEAM, y es que también nosotras somos responsables de poder llevar este tipo de experiencias que hemos logrado hacia las nuevas generaciones. Es muy importante que incentivemos. Por ejemplo, Amparo fue mentora mía hace muchísimos años y yo la aprecio y la quiero mucho por eso. Pero día puedo ser como vos entonces. No, hombre, de verdad es algo que se ha venido desarrollando. También yo soy parte ahora de las nuevas generaciones con las mentorías de CITEL, pero creo que... ahora ella es mi jefa. Me encanta. Pero es muy lindo de verdad poder saber que hay una red de apoyo en general, pero nosotros también tenemos que transmitírselo a esas niñas y sembrar esa pequeña semillita en ellas de, oye, ¿a ti no te gustaría en algún momento llegar a la luna? Y entonces salen estas chicas que han estado trabajando de decir, oye, ¿por qué no? ¿No? Todo empieza con un pequeño dejo de decir, y no te gustaría hacer esto. Porque ya hay mujeres que han llegado a la luna, pero también hay otras que construyen cohetes espaciales y hay otras que entonces ven los temas satelitales y así se va haciendo un círculo vicioso, como bien lo dijiste, Mariana, en el principio. Yo venía yo venía a ser cineasta y me convertí en hacedora de política regulatoria, ¿no? Y de llevar esta conectividad. Entonces creo que esto es importante, sí, el ser actoras y embajadoras. Mencionaste un punto increíblemente, invaluablemente importante, que es las mentorías que está llevando a cabo la CITEL y también la UIT. Es fundamental para que más mujeres se incorporen a este ámbito, en serio que es fascinante y que hoy justamente nos convoca aquí y permite que nos conozcamos y podamos compartir momentos y conocimiento, información. Somos en serio súper poderosas. Podríamos extendernos toda la tarde hablando del tema, pero llegamos al final de este fascinante primer episodio. Es el comienzo de un largo camino que espero que podamos transitar juntas. Quiero agradecerle a Ángeles, a Mariana, a Geraldine, Liliana y Amparo por su tiempo y por la experiencia que han compartido conmigo y también con la gente que nos va a escuchar, que nos va a ver. Hemos explorado este fascinante mundo de la regulación de las telecomunicaciones y también la perspectiva de género. Aprendimos que la brecha digital no es solo un problema de acceso a la tecnología, sino que también está profundamente enraizada en las estructuras regulatorias y en la falta de datos desagregados por sexo. Nuestras invitadas nos han demostrado que el liderazgo femenino es vital, fundamental para impulsar un cambio real y que existen ejemplos exitosos de cómo la regulación puede ser una herramienta poderosa para la equidad y para la tan ansiada transformación digital. Entonces, quiero recordar y recalcar finalmente para concluir que es necesario que haya cambios institucionales profundos, alianzas estratégicas y en participación activa de mujeres en todos los niveles de la toma de decisiones. De esta forma nos despedimos y no se pierdan el próximo episodio de Mujeres que Regulan, donde hablaremos sobre las brechas en la conectividad y el rol de la regulación. Hasta la próxima.